regresamos después de un largo programa y lamentablemente ya estamos a poco tiempo de terminarlo, pero vamos a culminarlo, como mencioné anteriormente, de la mejor manera porque tenemos un gran invitado que nos ha dado un poco de su espacio y de su día tan ocupado. Hablo de un escritor y un periodista que ha sabido cruzar las fronteras con una mirada, claro, con muchas novelas que han tenido reconocimiento internacional y que incluso lo ha transmitido a su propia hija. Y vamos a conocer un poco más de estas historias, pero a través de una entrevista creo que definitivamente inspiradora y motivadora, y que agradezco también la oportunidad porque gracias a este entrevistado yo también me encuentro aquí presente. Hablo de Richard Morris. Gracias por estar y acompañarnos el día de hoy aquí en Expresiones y brindarnos un poquito de tu espacio, de su espacio. Y bueno, dispuesto a recibir las preguntas que consideres convenientes, ¿no? Así es, y quiero empezar, estuve investigando bastante de las novelas, diversas novelas que usted escribió, Uy, qué miedo. y la mayoría, la mayoría de las novelas que usted escribió, quisiera saber si usted las pensó o las imaginó en que se iban a convertir en un formato cinematográfico. ¿Las escribió con esa perspectiva o tal vez al inicio no, pero con el tiempo, las oportunidades que surgieron, cambió la estructura narrativa de las historias, los personajes? No, mira, fíjate que a veces a uno le preguntan cómo así piensa escribir una novela, ¿no? Una historia. Y a veces las historias te buscan a ti, es increíble. Incluso en la última que acabo de terminar, que pensé traerla hoy, que se titula ¿Dónde son? Yo soñaba con el personaje principal, incluso en el sueño, se me apareció en sueños como 3 veces y me iba explicando cómo había sido su deseo de emigrar de Irlanda y todo lo que pasó en el Océano Atlántico para llegar a Sudamérica, ¿no? Y me iba relatando cada paso por paso, una cosa impresionante. Ahora, referente al aspecto de las novelas propiamente, no, uno nunca piensa en que va a salir del formato impreso, ¿no? Tuve la suerte de conocer al presidente de la Cámara de Comercio de la Cámara de Cortometrajes peruanos, y él fue el que me pidió en principio llevar Rosalba Altagracia, que es la segunda novela, al cine. Me sorprendió realmente porque no estaba en los planes, ¿no? Por el contrario. Y luego de eso se interesó en la próxima novela, que era La Noticia Inversa, y obviamente también la adaptó, pero en este caso particular, a un cortometraje que tuvo algunos premios, ¿no? Internacionales. O sea, en la Argentina Corto Festival el público votó por el cortometraje. En Chile, sí, en Chile en corto se llama también el otro festival, ganó como mejor guión. Luego llevó una historia mía, Pétalo de Rosa, dedicada a Santa Rosa de Lima, y es en Argentina Corto Festival, sí, ese también ganó mejor guión. Y así, como te digo, he seguido desarrollando historias. Acá en la radio, por ejemplo, hemos hecho varias, ¿no? Varias historias, Sí, varias cortometrajes. radionovelas, y que afortunadamente les ha gustado a nuestros amigos y amigas de la radio. Eso, como te repito, no tenía ninguna intención de que sea llevado a largo o cortometraje, no. Justo hablando de ese proceso de Ujú, transformación, por ejemplo, en una obra, la obra que usted escribe, cuando se pasa, me imagino que está supervisando todo el proceso ujú, de la historia, que no ujú, cambie. ujú, ¿Cuál es la primera característica de la historia o el factor que cambia o que tal vez se modifica o ujú, se mantiene, tal vez que puede ser la historia o los personajes? ujú. ¿Cambian o como usted lo imaginó al momento de escribir? Sí, afortunadamente, tú sabes que el proceso es bastante largo, pero de Claro. hecho siempre tienes ilustrador, tienes un editor. Víctor Carrión Niño es uno de los grandes correctores que ha trabajado en los grandes medios de este país, y tuve la suerte de que él me acompañe en el proceso, ¿no? En la edición. Entonces él es bastante meticuloso
y obviamente respetaba mucho los patrones de la narrativa, ¿no? En el caso particular de las tres últimas novelas no cambió mucho. Y en el caso de los cortos sí, porque evidentemente el director tiene la posibilidad de hacer adaptaciones libres. Claro, Claro. respeta evidentemente la esencia, pero obviamente entra mucho su óptica, dirección. Pero han sido procesos muy bonitos porque no han variado mucho, la verdad, no han variado mucho. El tema de las ilustraciones sí ha habido bastante bronca, ¿no? Porque evidentemente el artista tiene un punto de vista capaz no coincide contigo, pero al final de Sí. cuentas, luego de un par de charlas y un par de debates, pues se llega siempre a un buen final, ¿no? Ahí están las carátulas que las pueden ver. Claro, y es como reinterpretar la historia o incluso escuchar la Ujú, perspectiva de otra persona que lee o esta historia, ¿no? Y eso lo ha motivado a usted, por ejemplo, a desarrollar más habilidades de adaptación en su formación como escritor. ujú. Se ha ido modificando, ¿no? Ha entrado en un proceso de metamorfosis como criterio al ser escritor, por ejemplo, y algo que me entraba mucho en duda cuando investigué es si yo quiero adaptar una historia, ¿no? Ujú. Como escritora, ¿qué criterios o qué características debo tener? Flexibilidad, escucha. Sí, o sea, es que el tema que también hay un mercado, ¿no? Que también tienes que conocer. Por ejemplo, en el caso particular mío, yo me desarrollo en el tema de las novelas, pero cada novela tiene un propósito, ¿no? Y entonces esto también tenemos que ver a qué público objetivo vamos a llegar, ¿no? Porque no se trata solamente de escribir, sino tratar de coincidir con la editorial que evidentemente la historia pueda captar la atención de la gente. Evidentemente con esto uno no está buscando llenarse de dinero o nada de eso, por el contrario, porque es bastante duro, pero fíjate, discúlpame que me salga un poco de la pregunta, pero No, no. en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, fue muy auspicioso ver que se rompió el récord anterior del año pasado y pasamos a casi 700.000 asistentes, de los cuales una gran cantidad eran jóvenes. Y eso, por ejemplo, nos dio una alegría, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros estábamos preocupados porque los jóvenes estaban vertiendo su atención en los e-books, ¿no? Y al final de Sí. cuentas con eso nos dio mucha alegría ver que los jóvenes estaban volviendo al papel impreso, entonces al libro impreso. Y de otra parte, las historias son, de hecho, que tienen una parte de realismo. Autoficción, Sí, generalmente son las novelas que usted no, desarrolla. algunas son históricas de ficción. Ujú. La tercera fue autoficción, una parte autoficción y otra parte realismo mágico. Y bueno, evidentemente te dan bastante satisfacciones, ¿no? El hecho de haber salido efectivamente del país tres veces en Quito, Ecuador, estuvimos también en la Unión Nacional de Periodistas de allá, estuvimos en una universidad local, luego participamos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que es la segunda más importante de Latinoamérica. Incluso Kiara era la más joven de todas las escritoras, Kiara tenía en ese momento 12 años. Así es, justo quería Ujú. especificar en eso, porque Sí. hace poco acaba de asistir a la Ujú. Feria Internacional en Jauja, Sí, ¿no? previamente fuimos como familia de escritores, porque, Una gira. claro, esto escribo yo, papá, escribe Diana, mi esposa, Ujú. escribe Kiara, mi hija menor, Karin ya va a sacar su poemario dentro de poco, y escribe mi nieto mayor. Entonces, eso llamó la atención en Colombia, en la Filbo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Tuvimos bastante repercusión, los medios nos ayudaron mucho y afortunadamente reconocían de que era un trabajo inédito, ¿no? Porque era papá, mamá, vuelvo a decirte hija y nieto, eso no se ha dado. Sí, Capaz poner que... la práctica de lectura en la familia, sobre todo Ujú, desde los padres como ejemplo para ujú. sus hijos, no es fácil y no es muy cotidiano, no se ve mucho, ¿no? Pero justamente te comento algo. Cuando terminamos, gracias Mauricio por la foto, ese fue la 29 Feria del Libro, la reciente. Nos Ujú. faltaba llegar a la Feria del Libro, estábamos muy tristes por eso, pero agradeciendo a Ricardo Murgués, al presidente de la Cámara Peruana del Libro, por la invitación, logramos el jueves 24 de julio a las 5 de la tarde
en la sala Izquierdo Ríos, presentarnos como familia escritores y cumplir un sueño que teníamos. Entonces la gente nos acercaba y nos decía cuál había sido, digamos, el método o dónde estaba el secreto para que Kiara, mi hija menor, y que mi Lea, nieto mayor escriban. escribir, claro. Entonces yo les decía, y esto lo reitero continuamente, ¿no? No me canso de hacerlo, de que si tú, por ejemplo, lees con tu hijo, tu hija, o tu sobrino, tu hermana menor, pues lo más lógico es que esta persona se interese por la lectoescritura, sea el género que sea, ¿no? Y de ahí no te llame la atención que más adelante o sea el lector empedernido o por ahí sea un escritor o lo que fuese, ¿no? Y lo mismo pongo como ejemplo cuando tú llevas a un niño desde corta edad al cine y le hablas sobre el lenguaje cinematográfico, le comentas toda esta situación, le enseñas, no te llame la atención que de grande vaya a ser un cineasta, guionista o actor, ¿no? Porque depende de eso, porque son esponjitas y depende de nosotros que nuestros hijos pues se puedan mirar, voltear su mirada, por ejemplo en este caso la escritura como fue el caso de Kiara, ¿no? Y ahora el caso de Liam, que Liam ya está avanzando su segundo cuento. Sí, definitivamente creo que... Ahí está Liam justo. ay, Liam que tiene 11 años ya, lo escribió cuando tenía 9 años. Su cuento se llama son Cola Loca. Sí, son Mm. casos que, bueno, hoy en día tenemos plataformas virtuales para escribir, ¿no? Como Wattpad, que también han salido libros que Ujú, se han pasado a proyectos cinematográficos y que ahora hay esa accesibilidad para los jóvenes de que si no tienen la posibilidad de comprar un libro, ujú, pueden acceder a ujú. él a Sí. través de distintas plataformas virtuales totalmente Mm, gratuito incluso. Entonces, claro, está definitivamente del lado de la motivación y del mm, interés del padre de familia de ujú, dar ese ujú. hábito, ¿no? Sí, Porque no es claro. fácil también convertirlo en un hábito, no solamente leyendo libros, sino también viendo películas, discutiendo, Y debatiendo. hay gente que me dice, por ejemplo, porque en el Facebook nos recuerda algunas situaciones, ¿no? Entonces el Facebook nos recuerda fotos de Kia cuando tenía 2, 3 años, que estaba con un cuento bajo el brazo. Incluso siempre le hemos llevado a mis hijos, siempre han ido al teatro infantil, al teatro juvenil. Y aparte de todo, por ejemplo, también quiero agradecer a la gente de Jauja y Huancayo, que nos trataron muy bien. Fuimos a la segunda Feria Internacional del Libro de Jauja. Estuvimos ahí el día sábado, el día viernes 10 de octubre. Estuvimos Hace también poco. con Esteban Valdés, con el hijo de don Ramón, que presentaba su libro también. Coincidimos con él y luego nos hicieron una conferencia de prensa en Huancayo, que también tenemos que agradecer a todos los periodistas, a todos los medios y a los colegas que nos ayudaron tanto en Huancayo. Así que ahí está justamente parte de la presentación en la Feria del Libro, en la Plaza de Armas de Jauja. Y tal es nuestro compromiso que el 10 de octubre era mi cumpleaños, pero igual viajamos, porque al final de cuentas para mí más importante es el día del santo, ¿no? O sea, mi santo tengo dos santos, el 7 de febrero que es San Ricardo y el 4 de octubre que es San Francisco de Asís, son mis dos santos. Entonces mi abuela de chiquitito me enseñó a celebrar los santos, ¿no? Así que ya es una tradición muy, muy grande en toda mi familia. Sí, y Y, esto se ve en varias obras en novelas que usted escribió, ¿no? ujú, Mucho la reedición, el resaltar a la religión, las ujú, costumbres, ujú. incluso en este caso desde Piura, ¿no? Sí, Que es, ese es en el caso de la novela histórica de ficción que se tituló Rosalba de Altagracia. así es, me Ahí, recuerda por eso. ejemplo, hablamos, claro, de la religiosidad del pueblo piurano, porque también se aborda, o mejor dicho, la trama se desarrolla entre Pacaipampa y Ayabaca, y ahí tienen mucha devoción por la Virgen del Pilar, por el Señor cautivo de Ayabaca. Incluso la última de donde son, también hablamos sobre San Patricio, que es otro santo nuestro, de Santa Brígida también. Y es una novela que Mm, creo que aparte de dar espejo a la religiosidad, ujú, también da espejo al turismo porque ujú, no solamente está ujú. en Machu Picchu o distintos centros Sí, turísticos, sí. sino también está en conocer
en este caso Piura, ¿no? ¿No? Que Y te agradezco por la pregunta, porque ahí justamente abordamos el tema turístico efectivamente y ujú, ponemos nuevamente en la visión de la gente el complejo arqueológico de Aipate, que es hermoso, por ejemplo, los jeroglíficos de Sangama, tienen los bosques, las bromelias, que es una flor muy bonita que acá no se conoce. Y así todo lo que es flora y fauna, ¿no? Se destaca porque lo que tú decías es cierto. Por ejemplo, en Huari, en Ayacucho, tuvimos la suerte de estar en la feria del libro de Ayacucho. ujú. Tú tomas un taxi en el centro de la ciudad y por 5 soles te llevan a la puerta del complejo arqueológico de Huari. Y es espectacular. Yo la verdad sinceramente no entiendo cómo nos los ponen en valor Aipate y Huari. O sea, hay otro tipo de cosas que son políticas y tienen mucho que ver el tema esto de empresarial, pero creo que estas dos zonas son tan importantes como Machu Picchu. No tienes que tomar un tren, no tienes que estar madrugando, no tienes que estar desesperándote por conseguir una entrada ahí, no, estás prácticamente frente a la ruina, es una cosa impresionante. Y bueno, y la verdad que estamos con mucho expectativa de lo que va a suceder con de dónde son, que ahí también, como te digo, también Justo. se cuenta la vida de un joven irlandés que llega a nuestras costas, más o menos, está ambientada entre 1850 y 1860, y salen de Irlanda con el objetivo de todos, de tratar de salir adelante, porque en ese momento estaba obviamente bajo el dominio de Inglaterra, y a los católicos los querían, prácticamente los sometían para que se conviertan a ser protestantes, ¿no? Y aparte la situación era muy dura para ellos. Yo estoy muy feliz porque de hecho nosotros tenemos de Celta y de Guayacundo, ¿no? O sea, Guayacundo es una, eh, digamos que es una agrupación, un grupo que precedió a los incas, ¿no? Los guayacundos, que son justamente de las zonas altoandinas de Piura. Y por el lado de los celtas, por los irlandeses, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se narra la historia de John Maurice, que Ujú. en la realidad es John Morris, ¿no? Y cómo llegó a las costas, cómo se juntaron 7, 8 jóvenes con ese anhelo de llegar al Dorado y obviamente cambiar sus vidas, ¿no? Cómo hicieron para poder abordar un barco. Es una historia muy bonita porque incluso toda la travesía dura que fue atravesar el Atlántico está prácticamente contada con detalles en esta novela histórica de ficción. ¿Y esa historia cuánto tiempo le tomó escribirla y para qué público cree Mm. usted que estaría dirigida en este caso? Mira, la verdad, esta es creo que la mayor entrega mía, porque siempre he estado haciendo novelas cortas, ¿no? De 100 Mm, páginas, pero esta tiene 200. Entonces esto nos ha costado bastante tiempo, una extensión, pero claro. con todo cariño, porque se trata de una historia de migrantes, ¿no? Y acá tenemos cientos de migrantes que capaz se sientan reflejados en esa obra, ¿no? Y esperemos pues que tenga la aceptación del caso. Yo la verdad que estoy bastante fascinado con lo que está sucediendo, porque no nos esperábamos muchas, no te digo la verdad que estemos buscando la fama, la gloria en absoluto, sino simplemente cumplir con los sueños mediáticos, que era obviamente participar con mi familia en diversas actividades de este corte, ¿no? Así es, justo hablando de esa pasión por la escritura, por estos logros, me gustaría hablar también de la historia acerca de la noticia inversa, ¿no? Que Ujú, habla también de un periodista ujú. que no recibe la aceptación de su padre, ¿no? Que tiene la expectativa de que estudie leyes Ujú. y pues eh, sigue sus sueños de crear su propio periódico. Es que, ¿sabes qué sucede? Que en los años 80, la novela está ambientada en esa época, había una inestabilidad política, económica y laboral. Entonces, cualquier papá
consciente de la realidad, pues veía que iba a perder el futuro de su hijo en un oficio, ¿no? Porque en ese momento el periodismo era visto como un oficio, como un hobby en algunos casos, eran muy bohemios los periodistas, a decir por el padre, y él quería asegurar pues un futuro para su hijo y le dijo que si no estudiaba Derecho, que era una carrera que técnicamente le daba una estabilidad, una cierta estabilidad, pues evidentemente no iba a tener el apoyo, porque dinero no faltaba. Entonces al final de cuentas le dijo, si vas a seguir, si quieres ser periodista, pues tu problema y tú verás qué es lo que haces. Y él tuvo que hacer una serie de oficios menores para tratar de conseguir el dinero, pagar su carrera, luego convertirse en profesional, en periodista. Y lo mediático fue que el tío, al saber sus condiciones, pues le compra una pequeña imprenta. Hacen un periódico amarillesco, incluso ellos contrataban pequeñas banditas para llegar y tener la primicia de la información, ¿no? Entonces vendían muchos periódicos. Su hermano mayor, Joaquín, logró ser diputado, tenía todas las condiciones para ser presidente de la República, pero ya no voy a spoilearla ahora para que la puedan leer. Así es. Sí, la verdad. Entonces se enfrenta a retos, obstáculos Ujú. y que hoy en día también se comparan y bueno, algunos cambian, otros son obstáculos porque se enfrenta a los medios digitales, ya es Sí. diferente el formato, ¿no? Ujú. Estoy totalmente agradecida, señor Richard No, Morris, por el por contrario. acompañarnos en la Ujú. entrevista de hoy, porque nos ha permitido conocer a partir de esta nueva historia que acaba de escribir de dónde Ujú. son, Sí, que mañana nos da sale. una perspectiva diferente y que, bueno, el día de mañana sale y No, esperamos y que el viernes tenga la 17, el viernes aceptación. 17 la presento a las 7 de la noche en la Universidad Bausati Mesa. Entonces, la idea es apoyar este tipo de historias que rememoran mucho la historia del Perú, ¿no? Ujú. Familiar también, Las claro. motivaciones, pero que sobre todo incentiva al hábito de leer, que es importante y que es la mejor forma de adquirir conocimiento desde cualquier lugar, en cualquier momento. Ujú. Gracias, señor Morris, por acompañarnos A ti. y agradecer a toda la audiencia por acompañarnos también en el programa del día de hoy en Expresiones. Los esperamos el siguiente martes a un nuevo tema y más conocimiento. Soy Nicole Vicuña y los acompaño hasta el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Cultural, historia y tradición. Solo por San